Hola, hoy Retrologando vamos a hablar de un cómic fascinante, de una primera entrega que se ha publicado hace bastante poco, de unos personajes esenciales en la historia del cómic franco-belga, maravilloso, debido a ese gran autor que fue Roba, y me refiero a Bill y Bolita. Bill y Bolita son unos personajes muy emblemáticos del cómic franco-belga, son una representación y una aportación muy importante, habida cuenta de la cronología, en sus contenidos y en su visión, dentro de que en una parte de ella no es absolutamente original, pero es algo que son unos personajes en el ámbito de los franceses tan conocidos como pueden ser Asterix, Lucky Luke o gente de este tipo, Spirou, el Marsupilami, este tipo de cosas. En otro nivel, porque es otro tipo de historia, como iremos viendo dentro de un momento, pero sorprende cuando yo en cierta ocasión que estuve en París, pues fui a ver unas cosas de unas tiendas de cómics y en todas veía destacado, estamos hablando de los años 80, 90, veía destacado elementos de personajes, sobre todo el perro, porque ahora entraremos en lo que es la historia, lo que es el concepto de la serie, y veremos. A mí me parece que es una joya. Esto... Tengo aquí el primer integral, que ya digo que acaba de salir, muy recientemente, publicado por Dolmen, que es este. Este es el primer integral, Bill y Bolita, 1959-1963. 1959 es cuando aparece. Ahora hablaremos de la interioridad de esto, porque hay bastante que hablar. Pero antes quiero hacer un comentario, porque en los cómics, en la sección de cómics del canal de Retrologando, hemos hablado bastante de la línea clara, seguiremos haciéndolo y con materiales nuevos que van a ir, pues, o surgiendo novedosos o que están traduciendo, que estamos inéditos en español. También hemos hablado de otros tipos de cómics, tipo el terror o la visión tan extraña de los superhéroes de la concepción del cine, por ejemplo, los cómics de Alan Moore. Por ejemplo, también hemos hablado de bastante de la escuela franco-belga por la parte de los clásicos indiscutibles, Asterix, Lucky Luke, el Califa Haroun el Puixat, el Visir in no Good, como se quiera, Gil Pupila, etcétera, etcétera. Y también, por otra parte, del cómic español, desde el underground, los Makoki, el Gustavo de Max, qué sé yo, el Shelton, la obra de los Freak Brothers y compañía, hasta gente de nuevo coño como Enrique Fernández, Guarnido, etcétera. Pero, de forma voluntaria, dejé aparcado en cierta manera una parte de la obra franco-belga, de la escuela franco-belga del cómic, que a mí me parece esencial y que a partir de ahora le iremos dedicando bastante más atención, porque era una cuestión de principio, porque estaban sacando, esta editorial Dolmen está publicando muchísimo de esta escuela franco-belga, en esta colección llamada Fuera Borda, que ya comentamos en otro vídeo a propósito de la revista Fuera Borda, por qué se llama así y en qué consistía lo que era la revista Fuera Borda, qué personajes traía y tal y cual. Esto lo comentamos en otro vídeo. Pero ellos, no solo de Fuera Borda, sino sobre todo también de Spirou, están recuperando cosas que estaban muy olvidadas o que ni siquiera estaban publicadas en español, con lo cual nos están permitiendo conocer elementos fundamentales de la cultura del cómic. Si uno echa un vistazo al catálogo de la colección que está Fuera Borda, tenemos Benito Sansón, por Pello y otros, Bermudillo, de Rep y Win, Bill y Bolita, que se inicia con este tomo que he enseñado, Bobo, de Deligue, que es un preso que siempre se está queriendo escapar, Casacas Azules, de Calvin Salverio y Lambil, Chick Bill, por Tibet Greg y Duchateau, Joanny Pirluit, por Pello, 7 tomos, Merlín de Munuera, Sfar y Morvan, Modeste y Pompón, por Franklin. Este es el único tomo que, a propósito de Franklin, sin Spirou ni el Marsupilami, comentamos aquí en otro vídeo. Este sí es el único al que hicimos referencia, pero después Natasha por Walteri, Papyrus, otra serie que es muy interesante, que le dedicaremos atención en el canal, sobre el Egipto de los faraones, Pussy, que es un gatito, es una historia de 4 viñetas de Pello, Pumbi, bueno, este no es franco-belga, este es español, Pumbi de Sanchis, que fue maravilloso, llevan publicados 4 tomos, no sé cuántos llegan a ser, Ken el Sacramouche, por Goss, otra maravilla, Superagente 327, están publicados los tomos 3 y 4, se supone que habrá un 1 y 2 y por lo menos un quinto, y Tiffy Tondu, que es otra serie reciente, de espionaje, de suspense, de Will E. T. Jeux, que es otra maravilla.
¿Qué quiere decir? Ah, bueno, y la serie que he reservado para el final, que me la he saltado con toda intención, Los Hombrecitos de Serón. Los Hombrecitos de Serón, que es una de las colecciones de la serie más importantes del cómic franco-belga, hasta el punto de que es emblema de muchísimas cosas. Y esto de Dolmen, estos señores de Dolmen, estos amigos de Dolmen, han publicado toda la serie en orden cronológico, desde su primera aparición a lo largo de 15 tomos. Y esto ya le dedicaremos unos vídeos más adelante, y espero que a otras cosas de esta maravillosa colección, que a mí me parece extraordinaria. Es que son cómics que algunos sí hemos conocido. Por ejemplo, de Bermudillo hubo alguna historia publicada en Bruguera, en los números estos Super Mortadelo Extra, tal, que eran unos números más gorditos, metían una historia larga, pues metían algunas de Bermudillo, como de Chick Bill, también publicaron algunas. En la revista Fuera Borda hemos conocido algunos de los personajes también, pero de forma, entre ellos Los Hombrecitos o el Agente 327. En la revista Spirou conocimos a Billy Bolita, conocimos de estos de aquí, por ejemplo, a Tiffy Tondu, a otra serie de personajes que irán apareciendo, o que ya han aparecido, o que irán apareciendo a lo largo de la colección. También en Bruguera conocimos Los Pitufos de Pello, conocimos Joan y Pete Louis, que tiene una vinculación con los Pitufos en un álbum determinado, La Flauta Mágica de los Pitufos, pero después ya tienen su trayectoria independiente. Y todo esto nos lo está recuperando, o nos lo está dando a conocer en el ámbito del español esta editorial, esta colección, que a mí me parece muy importante. Dicho esto, vamos a centrarnos en Billy Bolita. Billy Bolita es obra de Jan Roba. Jan Roba es un autor de cómic publicista, también fue publicista, además se nota esto, y un pintor en toda regla. Este señor manejaba tanto la tinta como el lápiz, como la acuarela, como el acrílico, como lo que le diera la gana. Nació en julio de 1930 y falleció en junio de 2006. Él estuvo muy presente en muchos momentos del cómic. Él tenía una tendencia, y aparece un redactor en este integral. Al principio viene una especie de introducción, me imagino que general a la obra, donde explica cómo Roba entra en contacto con la gente de Dupuis, de Spirou y compañía, cómo le sugieren el primer guión y cómo va un poco iniciándose en la historia. No lo voy a contar porque ya viene en este prólogo que digo. En cualquier caso, él procede de la publicidad. Él sabe muy bien combinar los movimientos de los personajes. Es un dibujante que las viñetas son muy ágiles, hay mucho movimiento, hay mucha peripecia visual en cada viñeta, y la sucesión de viñetas a veces es un prodigio, en el manejo del color, en el manejo de la perspectiva. A veces vemos planos que no son los clásicos de la historieta. ¿Por qué? Porque es lo que está buscando, de forma consciente o no lo sé, pero lo que está evidentemente buscando es reclamar la atención del lector, y lo consigue de pleno. Su serie Billy Bolita, ya digo, es una cosa que empieza con cierta problemática, porque al señor Dupuis, al que manejaba todo el cotarro de la revista Spirou y tal, no le hacían mucha gracia la historieta breve, la historieta de una página. Entonces, cuando él empieza a plantear la situación, el otro pone reparo diciendo que va a durar muy poco. Y llega desde 1959 hasta que ha fallecido el autor. Incluso creo que después han retomado los personajes algunos otros dibujantes. Pero vamos, que el hombre como Pitoniso lo llevaba claro. El planteamiento de Billy Bolita es algo que hasta entonces, año 1959, no era nada común, por no decir que era inédito, que era insólito. Son un montón de historias que suceden en un ámbito mínimo, que es el de la familia. Aquí estamos con una familia, que es un padre, una madre, un hijo y el perro. Y casi toda la perspectiva, casi toda la historia, no vamos a decir que sea una visión subjetiva del perro, pero sí es bastante imprescindible para entender la dinámica de la serie, la visión del perro. Porque el perro, siempre presente, en alguna no, pero vamos, es el que va haciendo de cronista, el que va haciendo de testigo, cuando no de actor principal, de las distintas fábulas que nos van sucediendo en las distintas historias. Son historias, salvo excepciones, de una página. Suelen tener pues 8 viñetas, 7 viñetas, porque a lo mejor alguna hay más largas, pero vamos, alguna trae 9, porque hay una tira que en vez de 2 viñetas tiene 3, pero vamos, o ya digo, una solo. Pero es el ámbito de lo familiar, cómo
con tan pocos elementos esenciales, el padre, la madre, el niño y el perro. Después aparecerán otros, aparecen los amigos del niño, aparece algún amigo también, algún adulto por ahí, algún policía eventual también, un gendarme, una policía, y más adelante aparecerá una tortuga llamada Carolina, que es también mascota de la misma familia, que se enamora del perro y tiene una especie de relación extraña entre el perro y ella. ¿Cómo ir sacando cosas? Porque esto lo extrajo, se fijó Roba en su contexto de verdad, porque él, en cierta manera, su infancia es una representación de ese niño, pero después él también se traslada a ser el padre, porque es cuando él tiene su hijo que tiene un perro, un cocker, como es el modelo que da pie a los personajes de la historieta. Bien, en cuanto a los nombres, apuntar una cosa: Bill y Bolita, como se ve, pues son los dos nombres. ¿Qué se puede pensar? Que Bill es el niño y Bolita es el perro. Como de hecho yo tengo aquí un ejemplar que conservo. Cuando Sepp Mundis publicó la revista Spirou, publicaban después lo que había ido saliendo en la revista en tomitos, en libritos, en álbumes, y yo conservo este de Bill y Bolita, que es el único que salió de estos personajes. Papá, mamá, Bill y yo. Y aquí está Carolina, que es la tortuga que digo. La tortuga que se incorpora después, que es Carolina. Pero es que esto es un error. Es que Bill no es el niño, es el perro. El niño es Bolita. Y esto aquí sí lo han corregido, en el integral. Aquí lo han invertido. Es verdad que muchas veces no se llaman, no se denominan. Están por allí y bueno, y les pasan las cosas. Sabemos que los nombres son estos. Entonces, aquí en esta traducción antigua, pues se han equivocado. Porque es que han invertido, o sea, el Bill es el perro. Lo que pasa es que ya tiene unos dibujos más estilizados y más como será, algo que en este tomo todavía no hemos alcanzado. Este álbum vendrá a ser del mediado de los 70. Que hemos enseñado Rosa. Mientras que aquí nos quedamos en el año 63. Entonces tenemos padre, madre, Bill, o sea, Bolita, que es el niño, y Bill, que es el perro. Es que específicamente en la primera historieta de estos personajes tan interesantes, que es una maravilla. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, mira, aquí hablamos también de Garfield. Un poco puede parecerse a Garfield en el sentido de lo concreto, de lo limitado de los personajes, del contexto en que se van moviendo los personajes. No son historietas de un montón de personajes, que hay muchos que van y que vienen, que entran y que salen. No, básicamente son ellos. Entonces, aquí dice, se inicia Bolita contra los mini tiburones. Ese día Bolita, el niño, y Bill, el perro, charlan con Puff y el pequeño Luis. Lo de Bolita, naturalmente, no es que se llame así el niño. Es que por lo visto, a lo que recurre Roba, y que es algo muy frecuente, o lo era en aquella época, era que los niños se llamaran por un apodo. Entre ellos en pandilla, y los padres llamaran a los niños pues por un nombre, no por su nombre de pila, sino por un apodo cariñoso, un apodo simpático, un apodo pues por la razón que fuera. Entonces Bolita es el apodo de este niño, cuyo nombre ignoramos, y Bill es el nombre que le ponen al perro. Entonces esto está mal. Está al contrario. Pero es que no solo esto del niño y del perro lo especifican más historias, más veces. Pero que es muy gracioso, porque es que, claro, la primera creencia que podemos pensar es que Bolita es el perro, y resulta que no. Como digo, estos personajes están centrados bastante en la misma experiencia de Roba, en su propio contexto vital. Y vamos a buscar una cosa que viene aquí muy interesante, que es las fotos del propio Roba con su perro, que es este de aquí. Y aquí tenemos la clave, y después un hijo suyo, igual, con un cocker, que por lo visto él le dijo a su padre, la madre no quería que tuviera perro, le dijo, pues si no puedo tener mi perro, me voy de casa. Se quedó con el perro, claro. Y el cocker ha sido siempre un compañero del dibujante, y es el Bill de la serie. Un cocker spaniel aquí anaranjado, aquí lo vemos, marroncito anaranjadito, con la cara muy graciosa, muy pispireto. Es un personaje con las orejas muy largas, que a veces se las pisa. Y el niño es un niño que hace sus travesuras, tiene sus deseos, tiene su forma de entender, tiene sus primeros escarceos amorosos con una niña, tiene sus amigos, tiene su pandilla con la que hacen sus travesuras y sus cosas, en su colegio, donde intenta escaquearse lo más que puede como es natural. Tiene sus intereses, claro.
Y la contraposición quizá mayor no es con Bill, sino con el padre. El padre es el que con Bolita, porque es el que tiene una perspectiva más adulta, más responsable, que hay que atender a determinadas cosas que en la mayoría de historias de estas, de Bill y Bolita, se obvian, sobre todo a partir de un momento posterior a 1963, pero que es lo que va dándole auténtico empaque, porque es que la serie tiene una evolución muy importante. O sea, no es una serie inmovilista, es una serie que va cambiando desde el diseño de los dibujos, que van, dentro de ser siempre los mismos personajes, van teniendo variaciones. Por ejemplo, si observamos estas dos portadas, bueno, es que aquí no se detecta mucho, pero si vemos las páginas interiores, a Bolita, el autor le pone un ojito chiquitito, una pelotilla, como un punto negro, mientras que después ya va evolucionando a esto de aquí. Los ojos blancos, el blanco del ojo, son unos personajes. El padre, aquí lo vemos con la nariz más redondeada, más estilizado. Aquí en la primera entrega van siendo un padre y la madre. La madre sobre todo cambia muchísimo también, pero el padre va de otra manera, va, insisto, evolucionando, pero al principio tiene la nariz más picuda. Es un personaje que recuerda bastante al Modesto de Franklin, de Modesto y Pom-Pom. Tiene un parecido físico con el Modesto aquel, y algunas de las historias pues podían ser de lo mismo, vamos. Pero van evolucionando también conceptualmente. Pero eso iremos viendo según, cuando vayan saliendo entregas, pues iremos hablando de cada cosa. Vamos a hablar de la inicial, que es la que hoy nos ocupa, y que a mí me parece llena de interés. El guión y la sugerencia de dedicarse a este tipo de historietas es de Maurice Rossi. Maurice Rossi, que era el director artístico de la editorial. Él vio estos dibujos muy impactantes, él vio elementos en este dibujante que eran potencialmente muy interesantes, y vio cómo le interesaba, cómo era capaz de desde algo tan íntimo como puede ser el círculo familiar ese que decíamos, hacer algo que a cualquier persona, a cualquier tipo de público le alcance, que le haga gracia desde niños pequeños hasta adultos, porque es un humor blanco, es un humor que no, vamos a decir, es un humor blanco evidente, de equívocos, de sorpresa, pero es un humor maravilloso, un humor dulce, un humor que te hace disfrutar. Uno lee estos cómics y sale contentísimo de la lectura. ¿Por qué? Porque son unos cómics que lo que te hacen es la vida más feliz, más a gusto. Y esto en parte, aunque roba el principal artífice y cada vez se va separando más del concepto de Rossi, pero Rossi fue el principal valedor de la existencia del personaje. Entonces esta historieta que hemos hablado, que es la única larga, bastante larguilla, es Bolita contra los mini tiburones. Aquí veremos cómo va, porque esto era dentro de la revista, no de todos los números, de algunos números, se incluía unas páginas, que cada página traía 4 a su vez. Entonces los niños lo tenían que coger, separar de las centrales, separarlo de la revista, doblarlo, cortarlo y encuadrarlo. Entonces tienen una historia, pues eso, mira, para que veas simplemente cómo era. Esto es una página, otra, y iba así la cosa. Entonces esto es una historia más o menos larga, donde Bolita con sus amigos van a un laguito que hay ahí a hacer navegar un barco que le ha pedido a su padre que le construya. Y el padre casi lo ha improvisado con la gracia, porque es que la gracia es cómo lo va haciendo, porque el padre coge, sí, te lo hago enseguida, mira, cogemos esta madera arqueada, le hacemos ¡pah! Y al cortarla se corta un dedo. Después le vamos a clavar el mástil, ¡pah! Se pega un martillazo en el mismo dedo. ¡Oh! Al final hace el barquito, le pone la vela y van allí. Y ahí hay una especie de niño raro, que resulta que no es tan niño, que después descubrimos que es un adulto, pero muy bajito y con la gafa, que está haciendo unas pruebas con unos barcos con explosivos. Y entonces le molesta que estén los niños allí, los niños y el perro, porque además, papá, ayúdame, tráeme el barco. Y cuando el padre está para coger el barco, con cuidado, venga el perro, ¡pah! Se tira, lo salpica todo y le saca el barquito. Ya lo podía haber hecho antes. Entonces el barco lo destruye el otro, le hace un submarino, el padre le compra un submarino, que resulta ser del mismo modelo que el submarino del otro. Entonces hay uno que lleva explosivos y otro que no, de los submarinos, y hay un conflicto. Al final se salda muy bien. De esta historia, al parecer, y aparece en el integral como un material del principio, hubo una segunda parte proyectada que solo se llegó a iniciar, que solo hay 2 páginas, en blanco y negro. Bueno, pues las pondremos aquí. Tibuchik sale de las sombras. Tibuchik es el de las bombas, que se cruza precisamente con Bill, con el perro. Y entonces ya empieza a pensar,
A partir de aquí hay otra historia de 4 páginas, el pez volador, que es un pez que le regalan en una pecera. No le quita el plástico lo quita el perro y el pez empieza a pegar brincos para uno y para otro. Y todos detrás del pez, ahí es lo que va a pasar. Son historias muy graciosas y todo a partir de estas 4. Hay algunas de 2 páginas, pero son las menos. Y empiezan las historias de una página. ¿Y qué vemos? Pues vemos desde, no de la perspectiva del perro, porque no es, como he dicho antes, una visión subjetiva, humanizada de la visión del animal, no. Pero el perro siempre está allí, y entonces siempre interviene o de forma directa o está haciendo un poco de trasunto del lector, en tanto testigo. Pero aquí hay historias graciosísimas que están, a lo mejor están haciendo sombras chinescas en una pared, bolitas, y el perro está al lado, y entonces el perro se pone detrás, y entonces una sombra que le asusta, ¡ah! Se me ha asustado. Viene el padre con una escopeta a defenderlo. Cosa que le intenta enseñar trucos, Bolita a Bill, y Bill hace lo que le parece, siempre. Por supuesto, no hace falta decirlo, aquí hay mucha portada, mucha ilustración de estas que encartaban en las revistas para destacar algún elemento, y esto Roba hizo muchos. Entonces, por ejemplo, también aquí hay otra cosa que debía haber dicho antes, pero no lo dije, que es cuando Roba empieza a dibujar ya como ya había iniciado Billy y Bolita, pero no eran tan conocidos. Él colabora con Franklin en 3 historias. Él colabora con Franklin, Tembo Tabú, Franklin dibuja prácticamente al marsupilami nada más, Roba es el que lleva lo demás, este es el más reciente, pero antes había intervenido en otro que es La guarida de la morena, y también en la secuela, que es Espirú y el hombre burbuja, y también en una historia de mediano formato, no publicada en la revista Espirú, sino en otra publicación, una historia de 15 páginas, una cosa así, que se llama Espirú y las miniaturas. No, es más larga, de 15 páginas. Esto tiene por lo menos 30. Y Roba es el que hace muchos de los personajes, hasta el punto de que en esa historieta está andando Fantasio por un sitio y hay como un tenderete, como un puesto de libros, y está allí Bill. Está el perro de Roba allí metido, allí asomando allí la cabeza. Pues está allí. No está asomando la cabeza ni destacando de ninguna manera, pero está allí. Hombre, es que a mí este dibujo me parece que muy deudor, como lo será el de Serón de los Hombrecitos y tantos otros, del inmenso Franklin. Lo que pasa es que Franklin lleva una línea temática y de personajes concreta que después desarrollan otros autores, con suerte desigual, y gente como Serón, aparte de colaboraciones puntuales, lleva su magnífica serie de los Hombrecitos, más los Centauros, más las Mujercitas y tal, o Roba, sobre todo esta serie de Billy y Bolita, que es una auténtica maravilla y que se deslinda absolutamente en contenido y en forma de Franklin. Pero parten de allí. Franklin es una escuela aparte, o sea que Franklin era un portento, que Franklin era un genio de difícil catalogación. Pero volviendo a Billy y Bolita, aquí encontramos pues desde momentos, como digo, siempre con la presencia de Bill como guía, como al menos cuando no lleva él el peso de la acción, sí como testigo está por allí viendo, y encontramos lo que pasa en el colegio, cuando Bolita conoce a la niña que le llama la atención, y él a la niña también, y los escarceos amorosos de los niños, pero muy ingenuo todo, muy... Escenas de cuarto de baño, que está el niño lavándose los dientes, que la madre le dice, oye, esto tal, venga, lávate, no, mamá, ¿qué tal? Sí, lávate detrás de la oreja, y el perro se va riendo, y el perro se va tronchando, hasta que llega un momento, ¿pero esto qué es? Oh, y a bañar al perro. El perro que se estaba riendo tanto de que al niño le hicieran lavarse, pues ahora le toca a él. Juegos de equívocos con globos, con cosas que pasan en un parque con el padre. Es que son historias pues de índole doméstica, pero muy, muy graciosas. O sea, yo ya digo, esto a mí me parece un antecedente directísimo de Garfield. O sea, Garfield, lo que pasa es que Garfield no es tan blanco, y el humor de Garfield es más bien un humor tirando a negro y tirando a... El personaje de Garfield no es un personaje, aunque nos llega a caer simpático, pero no es un personaje positivo, es un personaje que es mierda. Billy y Bolita no. Billy y Bolita son unos personajes entrañables. El niño pelirrojo con las pequitas, incluso el padre con todo, que siempre se deja... Pues que es el receptor muchas veces de las consecuencias de los actos del niño y su perro. El que recibe las consecuencias de forma inopinada y desde luego no deseada, claro.
La madre es un personaje que más sensato, que manda, es la que lleva aquí un poco los pantalones, la que, como se decía antes, la que dispone qué tienen que hacer, la que en definitiva es la autoridad, es la madre. El padre, por supuesto, también, pero es más cuestionable en tanto lo que digo, siempre es el que recibe el producto de los desaguisados que hacen el niño y el perro. No es que sean un niño especialmente travieso, ni el perro fuera un follonero, pero por ejemplo, hay otra historia, por ejemplo, recuerdo que están Billy y Bolita en una esquina y van pasando gente que va sacando a sus perros y se van riendo y van haciendo, y de pronto aparece un perrito. Mira cómo se parece el hombre. Esto es un gas que ha salido en muchas más historietas, pero bueno, en la película 101 Dálmata de Disney también aparece, por ejemplo, en la similitud entre el perro y sus propietarios, la cara, el porte tal, y de pronto ven un chihuahuita, mira, ve cómo será este, y aparece un tío gigantesco allí llevándolo, y se quedan asustados. Después cuando aparecen gatos, pues claro que el perro lógicamente pues se siente inclinado a perseguirlo, a darle los vendedores, la gente del barrio que va teniendo relación con la familia, un agente de policía que también aparece, pero a mí las que más me gustan de esta historia son las que le pasan al perro, fundamentalmente a él, porque él de pronto se deprime, de pronto le entran depresiones al perro en época de desánimo, y cómo intenta salir de allí, cómo hace cosas que para él tienen un sentido y se lo interpreta justamente al contrario, intenta hacer una gracia y piensan que está enfermo o piensan que está cabreado por algo. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Hay otra, por ejemplo, recuerdo que lo disfrazan de Marsupilami, que era un personaje emblemático de la revista, el más emblemático de la revista, pues también lleva su ración el pobre de Bill, que lo disfrazan allí a hacer el numerito. Pero vamos viendo, a mí me gusta mucho también, a mí ya digo, los que cuanto más protagonismo tiene el perro, más gracia me hacen. Pero es que el niño tiene mucha gracia. El niño, porque la gracia también de esta historia es la ternura y la ingenuidad. Por ejemplo, hay otra historia que el niño, la madre le riñe porque está jugando a la pelota allí, que va a romper un cristal y qué tal, y le riñe. Entonces el niño se va cabreado. Así, pues me voy de casa. Y hace un atillo con un palo y se va pensando que va a recorrer el mundo. ¿Y qué hace? Pues que llega a la vuelta a la esquina y vuelve corriendo a la casa, corriendo, y se pone allí muy contento, muy agradecido de la situación en que vive, ¿no? Por ejemplo, hay otra que Bill se encoge la oreja para parecer un león y le muerde al padre. El padre lo mete en una caja como si fuera una jaula. En fin, después hay otras muy interesantes, que hay varias, que suceden a oscuras, donde o bien solamente se ven los ojos, o bien se ve un fondo azul muy oscuro y aparece la silueta en negro, de forma que van llevando un desastre. Por ejemplo, aquí tengo una que va el padre a plantar un arbolito, trae el arbolito, la vara del arbolito en una bolsa, y el niño quiere dar la sorpresa de hacerle la gracia y plantarlo él. Entonces va con el perrito por la noche a oscura y efectivamente planta el árbol. A la mañana siguiente se hace de día, bueno, voy a trabajar que llego tarde, vale. A ver, cuando lo ve, ¿qué dice? ¿Y qué pasa? Que con tan mala suerte en la oscuridad que han plantado el árbol justo en medio de la puerta, con lo cual el padre sale ¡pah!, de boca contra el árbol. Y cosas así, que son cosas, ya digo, muy ingenuas, muy nada complicadas, aparentemente, porque después hay que entender también la riqueza de toda esta. Aquí, en este álbum, creo recordar que son 157 las planchas que vienen. Pero es que iremos viendo a lo largo de los años cómo va desarrollándose y cómo va evolucionando gráficamente, porque aquí ya aparece también un amigo suyo. Se puede ver aquí, vamos a poner una página también, el puff del principio, que es el de la gorra amarilla, que aparecía en el de los mini tiburones aquel, en la primera viñeta ya aparece, ya le vemos un grafismo que es completamente distinto. El personaje ya tiene otra característica física. Pues cuando el perro intenta expresarse, es que eso es muy gracioso, con la oreja, y bueno, y ya vemos el amiguito, este puff que aparece constantemente. Otra cosa, pues es verdad que de vez en cuando reaparece esos silbatos que suenan en una frecuencia que solo escuchan los perros. También provoca sus lógicos desastres, sus consecuencias inesperadas. A mí es que me parece... Es que es una historia que además de las historias que son muy divertidas, son muy graciosas, son muy entrañables, a mí me gusta recrearme en determinadas viñetas, porque es que hay viñetas, ya digo, que dentro de que el común... La generalidad de la historieta y de las viñetas, claro, son estos mismos personajes. De pronto hay el policía recurrente que una vez también detiene al padre de Bolita pensando que es un ladrón,
que porque está entrando a la casa y parece un ladrón allí. Pero de pronto aparecen otras cosas. Por ejemplo, estoy recordando ese del silbato de los perros, que lo prueban, y de pronto al lado hay como una perrera llena de perros y han roto la valla y han salido todos los perros por allí. Esas viñetas, que las viñetas, los fondos. Qué importantes son los fondos, al menos en esta etapa inicial, porque después ya iremos viendo otra cosa, pero los fondos, la cocina, los artefactos que hay en la cocina, la encimera, el entrepaño que tiene puesto en la ventana, el salón, los detalles de las habitaciones de los decorados, es que son preciosos, están perfectamente recogidos y transmitiendo ese ambiente familiar de hogar, pues común y corriente, que es lo que nos intenta transmitir esta historia. Pero ya digo que hay viñetas que son para recrearse, o sea, hay viñetas, sobre todo algunas que, no son todas, claro, pero los distintos personajes, cuando aparecen de estas viñetas largas, que sobre todo suele ser al final, por ejemplo, los niños que están más de uno, hay 6 o 7, o por ejemplo hay una que no recuerdo por qué razón, empieza a llover y el perro se constipa, el Bill, porque van por la calle y venga, y la última viñeta es de estas largas. Por la noche están sentados en un banco Bill, que está estornudando, Bolita y una niña que es amiga suya dando por el respaldo, y hay como un sereno y el fondo es la ciudad. Y es que es una maravilla, es que este señor tiene una capacidad gráfica extraordinaria. Cómo dibuja los coches, que una de sus primeras historietas también fue de un coche, fue de una cosa para una exposición de automóviles de 4 páginas sobre los 2 caballos. Y aquí aparecen 2 caballos también, que es 2 caballos rojos, que es el coche del padre de Bolita, claro. Van de picnic, hay también las discusiones con otros niños que terminan discutiendo los padres de los correspondientes, uno de ellos naturalmente el de Bolita. En fin, es una serie maravillosa, extraordinaria, y que aquí ya tenemos una primera entrega. Esperemos que eso suceda en la siguiente. Y según vayan apareciendo, espero poderlas comentar aquí con vosotros en un vídeo de este tipo, porque iremos divirtiéndonos mucho viendo cómo va avanzando la serie en contenido y en grafismo. Pero de momento lo dejamos aquí. Espero que, si conocías la serie, por ejemplo este otro álbum inicial que mostré, espero que te lo hayas recordado. Si no, aconsejarte y aunque conozcas este álbum antiguo, esto es lo que vamos a ir conociéndolo de forma cronológica y desde luego con muchísima más amplitud, porque esto no es una selección, esto es la totalidad. Pero es que aquí incluso vienen historias que no tienen nada que ver con Billy y Bolita, realizadas por Roba, lógicamente. Mira, anuncios de él, por ejemplo. Pero es que hay historias que no son de estos personajes, pero que vienen aquí. Mira qué cartel. Es que la capacidad de imagen de Roba es extraordinaria, es que esto es una maravilla. Y esto es lo que nos van permitiendo conocer y seguir de forma continuada estos integrales tan maravillosos. Pero como decía, de momento lo dejamos aquí. Espero habértelo recordado, los personajes, la esencia, y si no, haberte despertado el interés por conocerlos, porque de verdad que merece la pena. Es una historia de una bondad y de una ligereza y de una alegría permanente que a todo el mundo encanta, claro. Pues nada, si el vídeo te ha parecido interesante, le puedes dar al me gusta. Si te interesan los temas que vamos tocando un día y otro, te puedes suscribir. Si conoces gente a la que le puedan interesar pues los distintos temas que vamos tocando en el canal, le puedes comentar que existe, por si se quiere también suscribir, que no hace falta los suscriptores. Y nada más, gracias por la compañía. Hasta pronto.